serranías y su gran gastronomía, Talavera con alma multicolor, porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, te doy mi alma entera cuando veo tu riqueza, tu gente, tu historia y tu gran tradición, porque eres Puebla, milenaria belleza, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, cada día estás más cerca de vivir la experiencia en un estado de paz y esplendor. Tienes ganas de Puebla. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a este su espacio, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, donde cada jueves nos reunimos para conectar mentes. Hoy celebrando que esta semana anunció la secretaria Olivia Salomón a través de sus redes sociales una noticia muy importante para todo el estado de Puebla, y es que nos volvimos a consolidar, nos volvimos a mostrar ante todo el país como la cuarta entidad, solo atrás de Monterrey, ¿no?, de Nuevo León, de Jalisco y de Ciudad de México, que naturalmente tienen composiciones distintas, pero en el interior del estado, Puebla se consolida como la entidad con la mayor atracción de inversión extranjera directa, y eso habla de un gobierno que está marchando de manera fuerte, de manera sólida, pero sobre todo de manera coordinada y unida con todas y con todos los empresarios, y por eso todos los empresarios, todas las empresarias y todos los poblanos debemos sentirnos muy orgullosos. En el interior de nuestro país, Puebla es el primer lugar. Muchas felicidades por eso a todos los poblanos. Y cuando estamos hablando de meter a Puebla en los grandes mercados nacionales, internacionales, en conectarnos con todo el mundo y en convertirnos en un referente para la atracción de inversiones, es importante que tengamos los ojos bien abiertos y que estemos atentos a cuáles son las grandes tendencias. Y las tendencias están puestas, por supuesto, en el uso de todas las tecnologías aplicadas a las empresas, principalmente las tecnologías digitales. Y dentro de todo esto, la ciberseguridad se convierte en una necesidad imperante para todas las empresas, para todos los emprendedores, y por eso el día de hoy tenemos como invitado especial a Leopoldo Aguirre, que es arquitecto de ciberseguridad de IBM, nuestro invitado especial. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos. Adelante, un honor. si gustas. Gracias. Pues mira, Leopoldo, Conectando Mentes es un espacio en el que hacemos eso, ¿no? Conectar mentes, presentando a personas que han tenido éxito en su vida profesional a través de su esfuerzo, de su desarrollo personal, profesional, su preparación académica, para que las y los emprendedores que acuden al 100 y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales puedan encontrar una inspiración, una guía, un camino sobre cómo deben conducirse para alcanzar sus sueños. Y en este caso tú estás hoy trabajando para una empresa que es pionera, ¿no? Pionera en el universal, en tecnología y en tecnología de hardware y en tecnología de software. Así es. Ocupando un cargo que ahorita que nos digas cuál es tu cargo correcto, es algo complejo que no se aprende, que al menos no se aprendía en la escuela cuando estábamos estudiando, que ha requerido de que te prepares más allá de lo que puede haberte ofrecido la universidad. Pero por ahí me gustaría empezar. Cuando hablamos de un arquitecto de ciberseguridad para una empresa tan grande como IBM a nivel global, ¿cómo empieza esa historia? Ok, bueno, no tenía preparada la historia, pero voy a tratar de hacer un resumen. Bueno, primero yo nací en Sinaloa y por azares del destino hemos pasado más tiempo viviendo, bueno, con mi familia nuclear en Tlaxcala. Estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudié ingeniería en computación. Entonces, bueno, ahí estudié, mi enfoque era construir sistemas, desarrollo de software, y recuerdo que en mi última fase de la universidad estaba pensando, esto más o menos en el 2003, estaba pensando en hacer un sistema para que en la universidad pudieran hablar desde las computadoras, pero un sistema hecho en casa, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que
no había suficiente ancho de banda para poder hacer una comunicación. Digo, el internet de hace 20 años era mucho más lento que hoy, ya más o menos se podrán dar. Teléfono, ¿no? Con el teléfono todavía casi. Entonces, ahí me viene la necesidad de ayudar a la universidad a resolver un problema que era controlar el acceso a internet, que hace 20 años hacerlo con software libre, o sea, que es de acceso libre al código, pues era mucho más difícil de lo que es hoy. Eso me llevó a un interés natural por la ciberseguridad, o sea, implementé ese sistema que controlaba el acceso, y a raíz de esto empiezo a trabajar en la universidad. O sea, la universidad te contrata. Exacto. ¿Ya habías terminado? ¿Seguías estudiando? Es curioso, termino un viernes, ese mismo viernes hablo con el que era mi asesor de tesis, se necesita alguien para trabajar, entonces termino el viernes como estudiante y el lunes empiezo como empleado ya de la universidad. ¿Ya con cédula y todo o en el proceso de titular? ¿Ya con qué, perdón? ¿Con cédula y título? No. No, ese es un tema, ¿no? Tardé como 1 año y medio más en titularme, lo cual fue una condición. Oye, pues para entrar tienes que entregarnos tu título, lo cual prometí hacerlo, pero me tardé un poco, ¿no? Y fue un tema, es una de las cosas, yo creo, interesantes, y el primer punto que, por ejemplo, si hay gente universitaria aquí, llega un momento en el que, o sea, yo tengo tanto gusto por la ciberseguridad que acepto un trabajo donde el sueldo era bajo en ese entonces, pero la oportunidad de tener acceso a sistemas, que en ese entonces, o sea, tenía acceso a servidores que costaban 200,000 pesos, cuando un coche lo comprabas por menos de esa cantidad, o sea, era bastante caro. Eso me dio acceso a sistemas, entonces yo los fines de semana iba, invertía el tiempo en aprender. Además, hacía mi chamba y el fin de semana investigaba, aprendía cosas nuevas, y entonces, pues esto me ayuda a incrementar mis conocimientos en ciberseguridad. Me invitan un día a dar clases, un día un maestro llega y me dice, oye, ¿puedes dar la clase de redes a los de maestría? Y yo, pero ni siquiera estoy titulado. Y dice, pues sí, pero ya tienes experiencia, ¿no? Entonces, me toca hacer ese tipo de cosas. Me invitan a un diplomado donde yo doy la materia de ciberseguridad, y en ese periodo me titulo. Y a raíz de ese diplomado me conocen personas que trabajaban para el área de sistemas de la universidad, me invitan a trabajar en la universidad. ¿Puedo extenderme con esa parte? Sí. Ok, gracias. Adelante. Me invitan a trabajar en la universidad ya como parte de todo el equipo de sistemas, específicamente en telecomunicaciones, y hay un proyecto muy interesante. En ese entonces me toca supervisar toda la implementación de todas las telecomunicaciones de la universidad, en diferentes campus, diferentes ciudades, y eso me lleva, bueno, obviamente a incrementar mis conocimientos. Pero hace un momento te comentaba que ya cuando estaba toda la infraestructura de telecomunicaciones, un día desde un campus a otro no podían hablar, no podían hacer llamadas. ¿Por qué? Porque un estudiante soltó un malware, soltó un virus en un lado, y entonces se propagaba a toda la universidad y no dejaba hacer llamadas. Eso me lleva un día, un viernes en la tarde-noche, hacemos mi jefe y yo como una lista, una carta a Santa Claus, necesitamos X, Y, Z, y lo guardamos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Una semana después le piden a mi jefe un proyecto de ciberseguridad para evitar que las comunicaciones se vean afectadas. Lo hacemos, bueno, toman mi hoja, la que hice con mi jefe, se hace un proyecto, y de ese proyecto nos conectamos con proveedores en la Ciudad de México de ciberseguridad. Y bueno, aquí hay una cosa, por ejemplo, que yo creo que también es un punto importante y me gustaría compartir. Hoy que ya tengo experiencia del otro lado, o sea, tanto como cliente como proveedor, hoy entiendo que en ese proyecto había un problema que ellos no podían resolver. Pero yo seguí trabajando con el proveedor, y llega un punto en el que ellos particularmente no podían hacer
no podían hacer que las conferencias, audioconferencias entre la universidad se pudieran realizar. No voy a decir el nombre del proveedor, obviamente. Pero o sea, el proveedor que contrataron en ese entonces todavía no tenía la tecnología o la capacidad para poder dar ese servicio. yo creo que no tenían la experiencia y era un problema técnicamente bastante complejo también. O sea, a veces en esto no puedes culpar a uno u otro. La tecnología a veces se vuelve muy compleja. Sin embargo, yo estaba trabajando con ellos y un día digo, bueno, creo yo que tengo la solución. Y una vez les hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Este problema lo podemos resolver haciendo tal y tal cosa. Se quedan como, no sé, probamos y lo resolvemos. ¿Por qué menciono esto? Porque años después, esa acción que hice, bueno, entregaron el proyecto y todo salió bien. O sea, tú le diste la solución al proveedor Yo para le di- que te resolviera el problema. Correcto. Pero entonces, y ya después empecé a hacer la parte de ciberseguridad en la universidad, implementamos políticas, implementamos entrenamientos, implementamos varias cosas y yo operaba. Pero después me llega la oportunidad de irme a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México yo me estaba trabajando. Ahí terminaste tu relación con la universidad. Terminé mi relación con la universidad, o sea, me llegó una oportunidad, porque en la universidad empecé a dar consultorías por fuera, ¿no? En mi tiempo libre daba consultorías. Y entonces, cuando las personas de México con las que yo había trabajado saben, me dice, oye, pues si estás dando consultoría, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Yo, pues bueno, en ese entonces, dije, voy a probar suerte. Lo que no sabía es que un día había cometido un error, dije que yo nunca viviría en la Ciudad de México. Y entonces me ofrecen trabajo y tardé muchos años para poder salir de la Ciudad de México y bueno, ahí sigue mi trabajo, ¿no? O sea, te fuiste de consultor, aún te fuiste a una consultoría. ¿En qué consultoría trabajabas? Es lo que no puedo, no lo puedo mencionar. Okay. Pero, ¿que es el mismo No, proveedor? No, era el mismo proveedor que le dio servicios a la universidad, me voy con ellos y entonces empiezo a ayudar en diferentes proyectos. Obviamente ahí ya empiezo a conocer como problemas de ciberseguridad más complejos, empiezo a trabajar con los corporativos, con diferentes bancos, y eso, yo desde que llego, o sea, también algo importante creo yo es, llego a la Ciudad de México, pues no tenía amigos, entonces yo trabajaba 10, 12 horas diarias y los fines de semana, si no venía a Tlaxcala me quedaba a estudiar, o sea, aprendía cosas nuevas. Y bueno, llegó un momento en el que yo me estaba preparando para irme con un fabricante de ciberseguridad. Entonces yo estudiaba y decía, yo me voy a ir con ellos. Pero hubo un día que yo le estaba pasando muy mal, tenía una cita de trabajo. Mi esposa está presente. Ajá. La tienes documentada. Sí, la tengo documentada y todo. Tenemos evidencias. Sí, pero tengo una cita y entonces me hacen esperar como 2 horas y las 2 personas que esperaba están 5 o 10 minutos y se van. Era en el World Trade Center y yo como, ¿qué onda, no? Es como, te estuve esperando un montón. Yo me acuerdo que estaba molesto y entonces, en lo que manejaba mi molestia, a lo lejos veo a una persona y digo, este es el cuate con el que trabajé en Tlaxcala, ¿no? Creo que sí, pero estaba tan de malas que no quería ir a saludarlo, ¿no? O sea, como, no, de eso que no. Momento. Sí, y aparte él lo vi como que estaba haciendo chamba sentado en una fuente y como que así, dije, no, ya me iba y como que algo me dice, me regreso, ¿no? Y ya nada más, digo, ¿qué onda, Javier? Sí, pues ya sé, ¿qué onda, Polo? Y empezamos a platicar y entonces una charla informal y de repente dice, oye, ¿no conoces a alguien que necesito gente de ciberseguridad? No sé, estoy trabajando para IBM Internet Security Systems, era una compañía de ciberseguridad que IBM había comprado. Dice, ¿no sabes de alguien que esté interesado? Y yo, ¿sí? Yo mero. ¿Aquí? Y dice, sí es cierto. Ok, bien. Pasaron 2 meses de eso, nada. Y un día me llama y me dice, oye, ¿puedes venir a una entrevista
próximo 2 días. Yo, pues sí. Yo, órale. Voy a una entrevista que realmente no me preparé mucho. Me preguntaron más como de mis intereses, cosas así. Nada técnico. Voy a esa entrevista y yo esperaba que era un proceso. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al siguiente día llega en mi correo una oferta económica, que era como 5 veces mi sueldo actual en ese. O sea, mi sueldo anual era 5 veces más. Y yo era como, ¿es en serio? Y yo como, claro, entonces, pues fue como, ¿dónde firmo, no? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo ya no tuve que pasar por los filtros de saber la parte técnica, ¿no? O sea, de si era calificado o no para el trabajo, porque esta persona es la misma que yo había. Exacto, yo había ayudado a ellos a resolver algo, sabían cuál era la experiencia que ya tenía, ¿no? Y bueno, ahí empieza mi carrera en IBM. Tu mail decía, contratado por reputación, ¿no? Algo así. Muy bien. Sí, no, Y empiezas una carrera en IBM, empiezo una carrera que en es IBM. un monstruo. Es una compañía grande, actualmente 270,000 empleados a nivel mundial. Oficinas en todos los continentes. En todos los continentes, en un montón de países, no recuerdo en cuántos estamos hoy. Entonces sí, es muy grande y obviamente pues es un cambio bastante interesante. Bueno, y en la historia, cuando me contrato, el día que digo IBM y firmo, me buscaron de la compañía a la cual yo me estaba preparando. La que querías. La que yo. O sea, no era IBM. No era IBM. Tú estabas apuntando para. Sí, y no era IBM porque en ese entonces ese proveedor ya no trabajaba con IBM. O sea, era un mayorista de servicios y no trabajaba con IBM, pero trabajaba con muchos otros. Entonces yo estaba apuntando a uno en particular. Entonces ya cuando me llega es como. Pero saltaste a la fuente, ¿no? Claro. O sea, ya tomé la oportunidad y eso, claro, te abre las puertas a muchas otras cosas. O sea, recuerdo que llego y al mes tenía otra oferta. O sea, me empezaron a llegar ofertas de trabajo, pero yo me mantuve fiel. Porque es un mercado donde la demanda laboral es mucho mayor a la oferta. Todavía, es algo que todavía pasa. Sí, actualmente hay una falta de profesionales de ciberseguridad. O sea, las empresas requieren mucho personal, ¿no? Preparado, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces contratan a alguien que no es el adecuado para el rol, para hacer el trabajo y bueno, siguen buscando, ¿no? Sí, la verdad es que es un mercado, es una industria en la cual hay mucha oportunidad sobre todo si hay universitarios aquí que estén buscando una carrera. Ahí sin duda, está. ciberseguridad llegó para quedarse, ¿no? Claro. Varios años. Y ahora, pues IBM es una carrera de 13 años ya. Llevo 13 años en IBM. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, también toda una evolución. Empecé primero en el equipo de preventa. Preventa de Internet Security Systems, ahora IBM Security. Entonces, lo que hago en ese entonces fue ayudar a cerrar ventas. O sea, en ese entonces tenemos un montón de soluciones de seguridad y justo yo analizaba una arquitectura de seguridad o hablaba con directores, gerentes de ciberseguridad para ver cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus retos, qué de lo que nosotros teníamos podía ayudarles y a veces me tocaba vender, implementar y seguir el proceso, ofrecer consultoría, ofrecer servicios profesionales. Entonces me tocó la parte de preventa, de postventa, de consultoría y obviamente eso me ayudó a incrementar mis conocimientos, Claro, mi porque, experiencia. o sea, si atiendes a distintos clientes y estás diagnosticando su estructura, pues empiezas a conocer diferentes sistemas para diferentes empresas. Imagino que muchas de ellas muy grandes. Sí. IBM trabaja mucho con corporativos, o sea, empresas que tienen presencia en diferentes países, en diferentes continentes. Como IBM tiene presencia en diferentes países y continentes, bueno, se trabaja mucho como partners, ¿no? Como asociados de negocio realmente. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, con
pues en muchos bancos, instituciones financieras, muchas veces los problemas se repiten. La financiera 1 tiene el mismo problema del banco, entonces empiezas a agarrar un poco de experiencia con eso. Y por ejemplo, historias que hace unos momentos te mencionaba. Hubo un momento en el que a un consorcio en México hace unos años lo amenaza este grupo hacktivista Anonymous. Anonymous, los de la máscara de Guy Fawkes. Ajá, muy bien. Entonces, y a pesar de que yo había tenido, he tenido historias de éxito, pero a veces me gusta contar más las que perdimos, ¿no? Me acuerdo que yo acabo de perder un negocio con ellos por cuestiones complicadas. ¿Con ese cliente? Sí, con un consorcio, ¿no? Y bueno, cuando pasa esto con Anonymous, llaman a IBM y dicen, oye, necesitamos a alguien que nos siempre ayude. Sí, dicen. Eso fue lo que pasó. O sea, creo que fue una situación difícil con el director de ciberseguridad de este consorcio, ¿no? Que ya no me quería ver. Dije, bueno, ok, nos vemos. 3 días después, ahí viene Anonymous, oye, ¿nos puedes ayudar? Y bueno, entonces me tocó estar en el cuarto de operaciones donde se estaba dirigiendo toda la defensa. O sea, Anonymous es la ofensa, nosotros éramos la defensa. Entonces, con todos los equipos de seguridad del consorcio y analizando un montón de cosas, y obviamente estamos también infiltrados en el canal de comunicación, porque Anonymous hace sus propios canales de comunicación, cualquiera puede entrar, si encuentras por dónde. Entonces ahí estamos, y una de las cosas, por ejemplo, que no sé, como experiencia que me gusta compartir es, cuando ellos inician su ataque, empiezan varios a decir, tango down, que es tiramos el servidor, ¿no? Tiramos el servicio, lo cual no era cierto. Las políticas que yo había recomendado sirvieron para no solamente detener, sino también confundir. Entonces, cuando ellos pensaban que estaban tirando el servidor, era que en realidad nosotros estábamos conteniéndolos, pero dejábamos que siguieran haciendo ciertas cosas. Entonces, la forma de implementarlo es bastante sofisticada, pero son cosas. Contener el ataque, sí, se absorbía el ataque, lo detienes, y lo que haces es diferenciar el tráfico anómalo, el ataque como tal, pero si hacen una forma de comunicación normal, lo dejas pasar. ¿Y tú estabas infiltrado en el sistema de los hackers? En el chat que ellos usaban para ellos ni operar. cuenta se daban. No, porque cualquiera puede entrar, por eso es anónimo. Abierto, sí, porque no hay nadie, hay un rostro detrás. Bueno, históricamente ya se saben de algunos, pero esa es la filosofía, ¿no? de ellos. Entonces es como de las historias que me tocó en México, y creo que también a raíz de eso, por ejemplo, me conecta con... En ese entonces había un equipo llamado SWAT a nivel mundial dentro de IBM que estaba repartido en el mundo. SWAT como los soldados, exacto, así. Como el equipo negro. Y te maquillabas de negro y te ponías tu chaleco antibalas. Sí, exactamente. Sí, es la analogía de eso. O sea, cuando llamaban al SWAT, cuando hay un cliente en alguna parte del mundo que dice, oye, creemos que tenemos una brecha de seguridad y no estamos encontrando evidencia en nuestros sistemas si nos hackearon o no. Entonces pueden contratar servicios, pero a veces en situaciones de crisis pues se hacen acuerdos verbales de ok, mando a alguien en lo que se cierra un contrato. Entonces SWAT podía llegar a hacer eso, ¿no? O sea, en lo que nos vamos arreglando, te mando mi equipo SWAT a intervenir, a protegerte. ¿Sí? ¿Cuántas personas en el mundo forman parte de este equipo SWAT? Bueno, en ese entonces éramos como 10, creo. 10 en el mundo. Sí, para IBM. Felicidades. Para IBM. Muchas gracias. Aunque, por ejemplo, hay diferentes equipos. Hay un equipo que se dedica exclusivamente a respuesta a incidentes. El equipo SWAT al que me invitan a participar en 2015 era enfocado en ayudar a los clientes que ya tienen soluciones de seguridad de IBM y que no la están explotando, no saben cómo usarlo, no saben conducir una investigación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros entrábamos, ¿no?
o que también necesitaban, por ejemplo, alguna vez me tocó hacer con un cliente que no sabía si sus controles de seguridad funcionaban o no, entonces me tocó demostrar, como soltar, hay un concepto que se llama malware de día cero, es como un tipo de malware que no tiene una protección del lado del fabricante, o sea, no hay una forma, no hay un parche de seguridad para prevenirlo en ese momento. Entonces el cliente me autorizó a hacer eso y tenía sus controles de seguridad, yo lo solté, pude evadir sus controles y decir, bueno, tus políticas de seguridad no son adecuadas, ahora tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, como un hackeo amistoso, ¿no? Es un hackeo ético, sí. Hackeo ético. Ético, claro, claro. Vale. Sí, ya por ejemplo, dentro de mi carrera, cosas, por ejemplo, que creo que me ayudaron mucho, he tenido la fortuna de que me han financiado 3 certificaciones externas de seguridad emitidas por el SANS Institute, que es un instituto que es como el líder de ciberseguridad en cuanto a tener recursos gratis, awareness, concientización, es como un referente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, y más adelante voy a platicar un poco de algunas recomendaciones que estoy tomando de ello. Están en pantalla. Ahorita vamos a ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, obtuve 3 certificaciones de ciberseguridad, una de ellas en pruebas de penetración a nivel de red. O sea, que es evaluar la seguridad de las empresas, pero de una forma ética, profesional, repetitiva y bajo un contrato. Sí, o sea, como para diagnosticarte y decirte ten cuidado porque puede venir por acá. Oye, exacto. Y ahora, ¿cuál es tu posición dentro de IBM? ¿Qué puesto estás ocupando? Bueno, mi puesto técnicamente es un poco complejo, es IBM Curator Technical Support, Performance Support Architect. Lo que hago es soporte técnico especializado en el producto de ciberseguridad quizá más conocido de IBM, que se llama QRadar. QRadar. QRadar, sí, es un sistema de inteligencia de ciberseguridad que lo que hace es, las compañías tienen un montón de información, tienen un montón de controles de seguridad. Un control de seguridad puede ser los sistemas de antivirus, firewall, que ahora se conoce mucho, sistemas de redes, de seguridad de redes, todo eso genera información. Entonces, la tienes que centralizar en un lado para que quien toma decisiones de ciberseguridad pueda analizar en cuestión de segundos, por ejemplo, si alguien se infiltró en algún sistema, ¿sí? O por cumplimiento, tienes que cumplir con las regulaciones, por ejemplo, Sarbanes-Oxley, si estás en la bolsa de valores, te pide ciertos controles de seguridad y cumplimiento, entonces necesitas un sistema que te pueda emitir reportes en tiempo real, de forma automatizada. Entonces QRadar ayuda en estas cuestiones. A localizar. Oye, antes de pasar a la exposición que preparaste, yo tengo una pregunta final de algo que no entiendo. Yo entiendo que si una persona te hackea o que si hay todo un corporativo que te quiere hackear es porque eres un banco y se quieren robar el dinero, o porque tienes una base de datos y pueden tener información, que la información pues también se convierte en dinero, o te pueden amenazar y extorsionarte. Pero cuando una persona hace un virus y manda ese virus, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué alguien se sienta a escribir un virus y mandarlo y dañar a los demás? Ok. Las motivaciones son muy diferentes. O sea, aquí hablamos de la motivación de los ciberdelincuentes, vamos a decir. Puede ser simplemente que alguien está aprendiendo o está probando, o que tiene intenciones de vender esto en el mercado negro, que lo hay. Habría que analizar caso por caso. En las brechas de seguridad eso es lo que sucede, ¿no? Se obtienen, se le llaman indicadores de compromiso para saber qué es lo que pasó, de dónde vino y cuál pudo haber sido la motivación. Pero eso es muy diferente en cada caso, ¿no? Hoy en día el problema es que a veces nos toca hasta a los
los ciudadanos de a pie, ¿no? A las personas de a pie, Sí, podemos cualquiera. salir afectados. Pero por eso puse algunas recomendaciones al final. Bien, vamos a ella. Si quieres, tenemos la presentación que hiciste favor de preparar. No sé si quieres sí. arrancar con esa diapositiva o hay alguna anterior. No, bueno, solamente decir que estoy preparando un poco un tema de hablar sobre principios de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando se habla de ciberseguridad, se habla normalmente como de toda la parte técnica, ¿no? Pero hay una idea que Mira, por aquí normalmente... tenemos el apuntador, si quieres. Ok. ¿Puedo cambiar el slide? ¿Hacia abajo? Ok. Bueno, ahorita voy a eso. La idea es, o sea, algo que normalmente no escucho de empresas, por ejemplo, empresas que están iniciando en ciberseguridad, la ciberseguridad no es un problema técnico, es una decisión de negocio. ¿Okay? Y durante la plática voy a estar haciendo algunas acotaciones. Bueno, estos slides solamente los puse, no son vacaciones, sino sabía que en la parte principal, en la parte inicial me iban a preguntar como de mi experiencia. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar con diferentes clientes alrededor del mundo, y estos son como algunos de las visitas que he realizado con clientes. El tiempo libre, pues obviamente lo usas para conocer, para hacer diferentes cosas. Ahorita voy a platicar algunas de las anécdotas relacionadas con ciberseguridad y esos viajes. Entonces, lo primero es, hoy en día, todas las organizaciones están lidiando con problemas de seguridad, de ciberseguridad, de una forma u otra. Y para mí, yo creo que hoy en día no se puede innovar si no consideras la ciberseguridad. Y pongo un ejemplo muy simple. Imagínate que tú como emprendedor quieres iniciar un proyecto y analizas el mercado, tienes un nuevo producto, tienes los recursos para iniciar un proyecto, y entonces tienes un montón de ideas y dices, ok, ya es demasiado lo que tengo, voy a escribirlos en un documento, y ese es tu documento de Word o lo que quieras, y empiezas a escribir tu idea y lo guardas. Y entonces al guardarlo también lo mandas a la nube, lo pones en alguna carpeta que está pública, y entonces de repente ese documento llega a manos de la potencial competencia que tendrías. ¿Qué crees que pasaría con tu iniciativa? ¿Alguien más podría iniciar ese proyecto? Claro que sí. ¿Qué hubiera pasado si después de que redactas toda tu idea, simplemente le pones una contraseña que sea lo suficientemente fuerte? Y eso es tan simple como mezclar frases, ventana, techo, Cholula, y juntas más palabras, guardas ese archivo y lo vuelves a subir a la nube. Si alguien llegara a acceder a ese archivo, quizá tu información no sería divulgada. Ese control de seguridad que tú tuviste o que tú implementaste podría evitar que una de tus ideas sea publicada, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que no siempre la ciberseguridad tiene que ver con tecnología, sino con nuestras propias prácticas. Antes de pasar a esto, ya no alcancé a incluir en los slides, pero se acaba de liberar un reporte de IBM que me gusta hablar en estos casos, que es sobre el costo de una brecha de seguridad. O sea, si quieres saber qué puede pasar si no implementas ciberseguridad, puedes leer este reporte. Y bueno, algunas de las cosas que me parecieron interesantes, este es un reporte que se ha hecho durante 18 años en IBM, y en este año se entrevistaron más de 3,000 clientes alrededor del mundo, más de 500 empresas, y lo que arroja es, de esas más de 500 empresas, el 95% de esas empresas de todo el mundo han sufrido una brecha de seguridad, el 95%. Y hablamos de empresas que han invertido millones de dólares en controles de seguridad. El costo promedio de la brecha de seguridad que arrojó ese reporte
es de 4.45 millones de dólares. 4.45 millones de Vamos a decir dólares. 4.5 millones de Sí, dólares. entran en tu Sí, sistema. ajá. Que ¿cómo se calcula este costo? Es interesante porque es no nada más cuánto perdiste, cuánto dejaste de ganar, porque a lo mejor tus sistemas estaban encriptados, no tenías acceso a tu información y no podías hacer negocio. Tuviste que pagar servicios, tuviste que pagar multas, tuviste que pagar, y en multas puede ser muy diverso, dependiendo del país, las regulaciones. Si eres pues, un banco y se meten, te va a caer la Comisión Nacional con todo. sí, bueno, en México Sí, sí. eso puede suceder, en otros países. Ahí será la es similar, entidad claro. correspondiente. Sí, exacto, hace rato, por ejemplo, hablaba de Sarbanes-Oxley, las empresas que publican, que cotizan en bolsa, pues tienen que pagar otro tipo de multas, ¿no? O sea, están sujetos a otro tipo de regulaciones. Algo interesante en este reporte es que justo para mantener como el promedio, se quitan aquellos que les costó que los valores más altos y los más bajos para mantener como una media. Pero algo que se observa es que, por ejemplo, el sector salud en Estados Unidos, hay brechas de seguridad que la más alta costó 10 millones de dólares. Entre que identificaron el problema, a que lo contuvieron y todo lo que tuvieron que pasar, 10 millones de dólares. Sí, es que imagínate la información que hay dentro de un hospital Claro. que esté atendiendo a la familia del gobernador o del presidente o de un senador, ¿no? Y eso, Claro. o del director general de cualquier empresa, ¿no? Es información muy sensible, muy privada, entonces, Claro. y en Estados Unidos hay regulaciones muy fuertes en el sector salud, entonces de ahí viene también. Otra cuestión importante, porque lo voy a tocar más adelante, es los dos tipos de ataque que reportaron estos clientes, son dos muy conocidos. Uno tiene que ver con phishing, que es el phishing, cuando te envían el correo de el SAT te está requiriendo una cita, ¿no? Sí. Y es en realidad un archivo que tiene un virus ahí. Ese es uno, phishing. El segundo es credenciales que han sido comprometidas. Es decir, pegaste el password, lo escribiste en un post-it, lo pones a un lado del monitor. Ese tipo de cosas se pueden traducirse en credenciales comprometidas. Esos son los dos tipos más comunes. Algo también relevante es cuánto tiempo tarda una empresa en darse cuenta que su seguridad fue comprometida, que sus datos están exfiltrados y que puede contener el ataque. 277 días. 277 días, o sea, pudiste haber tenido un bebé en ese periodo, ¿no? Y ya te vaciaron toda la información. Sí, o sea, es preocupante porque es realmente muy común que cuando te das cuenta, o sea, me ha tocado trabajar con clientes que han tenido brechas de seguridad y para el día que yo estoy ahí, normalmente ya ha pasado un mes desde que sucedió el ataque. Entonces, obviamente no tenían servicios contratados con nosotros. Ah, ¿no? muy bien. Si no, se hubieran enterado. Sí, si no, aquí estoy haciendo publicidad mala. Entonces, bueno, es interesante saber las implicaciones de esto. Nada más para terminar con el reporte, ¿qué ha ayudado a reducir el costo? Si las organizaciones tienen planes de respuesta a incidentes bien implementados, o sea, tienen metodologías, tienen procesos, involucraron a todos los empleados y les dicen qué hacer en caso de una brecha de seguridad, eso reduce tus costos. ¿Qué reduce más los costos? Hay muchas empresas que hacen sus propios sistemas, por ejemplo, los bancos, la banca en línea, normalmente ellos la construyen. Hay un problema habitual en donde la gente de desarrollo de software no se habla con lo de operaciones, y si le metemos a los de seguridad en medio, puede ser un caos. Es un tema que yo he hablado en los últimos 13 años, por lo menos. Hoy en día hay empresas que han roto esas barreras entre los tres equipos, y aquellos que tienen un nivel de madurez mayor, y los tres equipos, desarrollo, ciberseguridad y operaciones, trabajan juntos, el costo de una brecha es muchísimo menor. Sí, porque muchas veces el equipo de ciberseguridad
tiene que trabajar a pesar de sus compañeros, ¿no? Ah, claro. Bueno, Sí. sí, siempre tienes que buscar hacer equipo, o sea, nunca trabajamos solos, ¿no? Muy bien. La última y más interesante, más de moda, aquellos que han utilizado inteligencia artificial o automatización son en los que se reduce mucho más el costo de una brecha de seguridad y el tiempo para contener el ataque. A ver, eso explícanos. Sí, hay diferentes sistemas. Hoy está el boom de la inteligencia artificial, yo creo, muchos ya habremos usado, pero voy a hablar en el contexto de ciberseguridad. Una de las formas que nosotros estamos usando la inteligencia artificial es para hacer análisis de millones de eventos de forma más efectiva. Hace unos años, por ejemplo, con un amigo que tiene un canal de YouTube, José Bravo, hice un video donde mostraba, y estoy hablando del 2017, cómo simplemente enviando miles de eventos, soltaba un virus en un sistema. El sistema no tenía ningún control de seguridad. Lo soltaba y toda la actividad la registrábamos en nuestro sistema, QRadar. Entonces, QRadar estaba configurado para que cuando viera un comportamiento anómalo, se lo mandaba a nuestro sistema de inteligencia artificial y en cuestión de segundos analizaba esos miles de eventos y te decía, este malware es Bad Rabbit en ese entonces. Lo detectaba. Lo detectaba Por su pero, ojo, comportamiento. por comportamiento, por miles de logs que tenía, miles de eventos. Este tipo de operaciones lo puede hacer un humano, pero un humano tardaría horas. El sistema de inteligencia artificial lo hace en segundos. Muy bien. Quien implementa este tipo de cosas reduce los costos. Padrísimo. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a la tablita. Sí. Ok. Entonces, regresando al punto de, ya hablamos de cuánto cuesta una brecha de seguridad, pero también algo que no se habla muy comúnmente y por eso quise hablar de ello es sobre principios de ciberseguridad. Primero, cuando a alguien le pregunta sobre ciberseguridad, conozco muchos profesionales de seguridad que se enfocan como en hablar de la parte técnica. Y creo yo que eso no siempre ayuda a que la gente se concientice. Entonces, para mí, ¿qué es la ciberseguridad? Es entender, administrar y mitigar el riesgo de que tus datos críticos sean divulgados, alterados o denegados. O Denegados, denegados. que es que te denieguen el acceso a los que ya no puedas entrar a tu... Exactamente. Sí. O sea, entender, administrar y mitigar el riesgo de que tus datos críticos sean divulgados, alterados o denegados. Es así de simple, es lo que hacemos los profesionales de ciberseguridad. O sea, no es asegurar los bits y bytes, no es poner firewalls, no es poner antivirus, no, es ayudar a administrar el riesgo. Esa es la clave. ¿Perdón? No, Entonces, adelante, ok. adelante. Me pareció como frase de clase de maestría, ¿no? Apuntando. Muy bien. Ah, gracias. Y bueno, aquí hay algunos principios y esto cambia también, esto es un poco mi opinión, si tú le preguntas a otro profesional podrá decirte cosas distintas, pero estos para mí son como fundamentales. El primero es la misión. O sea, los profesionales de ciberseguridad, nuestra misión no es hacer el negocio, es decir, si alguien quiere iniciar un negocio, yo no voy y le digo como, si tú quieres criar patos y vender huevos de pato en un portal en línea, yo no te voy a ir a decir cómo hacer que los patos pongan más huevos, ¿no? Yo lo que te ayudo es a que cumplas ese negocio de una forma segura, ¿de acuerdo? Entonces, las organizaciones o las empresas existen para hacer negocio y nosotros ayudamos a que el riesgo de ciberseguridad se administre a un nivel aceptable. Entonces, aquí hay una premisa importante. No hay ciberseguridad perfecta, no hay seguridad perfecta. Y eso significa que a veces una brecha de seguridad está bien tenerla. O sea, hay
hay empresas que se preparan para tener una brecha de seguridad, pero deben de saber qué van a hacer cuando eso suceda. Entonces, estamos hablando de resiliencia de eso, que si te sucede una brecha de seguridad, puedas seguir funcionando, puedas seguir haciendo negocio. Esa es la clave. Muy bien. ¿Ya? El segundo es identificar el riesgo. Y aquí sí me voy a Aquí apoyar. está. Estos slides están para que puedan tomarle foto, llevárselo, compartirlo. Aquí, muchas organizaciones, uno pensaría que las organizaciones saben cómo identificar el riesgo. La realidad es que muchas no lo saben, ¿no? Y bueno, aquí pongo, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un incidente multiplicado por el daño que causa ese incidente. Entonces, aquí digo, hay diferentes formas de calcular e identificar el riesgo, pero por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de un emprendedor. Si yo estoy iniciando una compañía y tengo mi lista de clientes en un archivo de Excel y de repente se lo mando a todos mis empleados por el WhatsApp, porque es la forma más fácil de comunicarse, ¿no? El día de mañana llega uno de los empleados y me dice, oye, quiero el 50% de aumento de sueldo. Y tú, no puedo sostener eso y a lo mejor no tienes los méritos como para dártelo, ¿no? Se va enojado y ¿qué crees? Tiene la base de datos de los clientes. Y se puede ir con la competencia. Exactamente. Ahí hablamos de una amenaza y una vulnerabilidad. ¿Cuál es la amenaza? Tenemos a un posible ex empleado molesto que puede hacer mal uso de tu información. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Que tú decidiste enviar todo a las redes sociales sin antes tus empleados firmaran un documento sobre cuáles son las políticas de uso y cuáles son los riesgos potenciales o cuáles pueden ser las implicaciones de que utilicen la información de la empresa, ¿no? Por poner un ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros implementamos algún tipo de control, el riesgo se reduce. Y eso me lleva al siguiente punto, que es administrar el riesgo. Lo que hacemos como profesionales de ciberseguridad es justo eso. O sea, a veces tienen un riesgo, y voy a platicarlo con una anécdota de un banco que me tocó en México hace unos años. Tenían su banca en línea y tenía nuestra solución de seguridad. Y entonces estábamos en una reunión y me hacían preguntas que no me quedaba claro cuál era el problema, hasta que me hacen una que era medio clave y le digo, tienen vulnerabilidades en su banca electrónica, ¿cierto? Y ya fue como, digo, ¿por qué no mejor me compartes ese reporte de vulnerabilidades, que son fallas de seguridad en su banca electrónica? Así de simple. Yo te puedo ayudar a mitigar el riesgo de eso. Habrá algunas cosas que no vayamos a poder prevenir, pero ya tú aceptas o no el riesgo. O sea, va a haber, tienes que hacer más cosas. La solución normalmente toma 6 meses implementarla, pero ellos ya tienen clientes hoy. ¿Cómo haces que un banco opere el día de hoy si tiene fallas de seguridad? De seguridad. La implicación que tenía, o sea, cuando revisé el reporte, es que alguien podía obtener todos los números de cliente de ese banco. Entonces, lo que hice fue simplemente, pues como un análisis, ok, estas son tus fallas, de estas fallas, esto es lo que yo puedo cubrir. Le expliqué cómo hacer el match, se lo envié al director de seguridad, y precisamente estaba en Puebla, ahora que me acuerdo, el día que, como a las 7 de la mañana, recibo una llamada y era el director de ciberseguridad de este banco, y me dice, oye, Polo, ¿cómo hiciste esto? Y dice, ¿tenemos un servicio con ustedes? Y le digo, no, simplemente, o sea, son clientes nuestros y es algo que sí me implicó horas de trabajo, pero lo hice porque sé que están bajo un riesgo bastante alto. Que hay peligro inminente ahí. Y entonces, y de eso, o sea, hubo cosas que yo no pude solucionar, que tienen que solucionar de otra manera. Entonces, hay riesgos que puedes mitigar, hay otros que puedes aceptar y hay otros que puedes transferir.
Solo esas 3 cosas puedes hacer. Digo, ignorar no es opción. En este caso ellos aceptaron el riesgo de seguir con ciertas fallas de seguridad. Y así sigue. Mientras no se sepa, pues bueno, estamos bien. Y con resiliencia, como dices, Exactamente. preparándose. Muy bien. Bien, entonces eso fue administrar. La cuarta es decisión. Los profesionales de ciberseguridad normalmente no somos quienes tomamos la decisión. Tú le das alternativas a tu cliente. Exacto. Normalmente ayudamos a los líderes a tomar la mejor decisión. Este mismo banco, unos años después, solicitaron que yo me sumara a una investigación donde creían que la banca electrónica se estaba cayendo por un ataque de denegación de servicios, uso el término técnico, es un tipo de ataque donde se simula. Hablamos de Anonymous, es exactamente lo que hace Anonymous. Simula miles de clientes entrando al mismo instante, en el mismo segundo, a un mismo sistema. Eso a veces los sistemas no pueden resistirlo y se caen los sistemas. Entonces, este mismo banco, años después, pensaba que tenía este problema, y entonces me llaman, me acuerdo que le digo a mi esposa, oye, vamos, pues, solo voy a ir a entregar un equipo, yo creo que les ayudo un día. Llevamos 9 días y no podía, mi esposa solo estaba en el hotel, yo haciendo investigación durante horas y horas, no sé, trabajamos 10 horas al día, llegamos cansados al hotel y no encontrábamos nada. Entonces llegó un punto, el cliente decide sacar nuestra solución pensando que éramos nosotros el problema. Y entonces llegó un momento en el que, después de 9 días, le pido yo una cita al director de ciberseguridad y le digo, oye, creo que encontré algo, pues, te quiero platicar, ¿no? Y llega ese día, esperé, no sé, como 2 horas, y entonces de repente me dice, pasa, ya. Me dice, tienes 20 minutos, y yo, ok. Entonces me voy a un solo slide, había hecho un análisis, y lo que hice fue, voy a pensar que esto no es un ataque, que es otra cosa. Y eso, entonces, me lleva a una investigación nueva y cuando le digo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que pasó no es un ataque por X, Y, Z y estas gráficas me muestran así. Me acuerdo que estaba en su celular y cuando escucha eso fue como, me dice, a ver, pero para ti, ¿qué es esto? Yo, bueno, yo pienso que, medio divagando. Me dice, no, a ver, tú, Polo, dime. ¿Qué crees que haya sucedido? Con base en tu experiencia, tú conoces las soluciones, no sé qué, yo, o sea, ya no me podía mover. Para entonces había una situación muy compleja. Le dije, ¿sabes qué? Para mí esto no fue un ciberataque, fue una posible falla dentro de todos tus sistemas. Alguno de tus sistemas, no sé cuál. Ya, ok. Nos salimos y dice, acompáñame a mi oficina. Y entonces en el camino empieza a hablarle a todo mundo, a los diferentes equipos involucrados, entre ellos a mi competencia. Y en el camino yo voy junto a unos profesionales de seguridad del banco y los veo cabizbajos. Así, no me dicen nada, ¿qué está pasando acá, no? Entonces le digo, oye, ¿qué está pasando algo? Y dice, no, pues sí hay problemas. Yo, ¿te pasó lo mismo con la solución de la competencia que con la mía, cierto? Dice, pues sí, ok. Llegamos a la sala y bueno, para no hacer muy largo el cuento, me pide que dé mis hallazgos frente a la competencia. Lo dudé, pero ya no había mucha opción y bueno, uno de los valores de IBM como es dedicarse al éxito de nuestros clientes. Lo hice, lo compartí. La competencia no estuvo de acuerdo y todos los demás estaban como, puede ser. 24 horas después de que yo di no, ni siquiera 24, fueron como 18 horas después, cuando yo iba manejando, iba en la autopista cuando ya regreso a la ciudad, cuando me empiezan a llamar y me dicen, oye, compártenos toda la información de tu análisis porque solo me dejaste las diapositivas. Yo, ok, voy manejando, cuando llegue te lo mando. Ya después me enteré que en una reunión con todos, descubrieron que el problema si venía de adentro. Un usuario no bien entrenado cometió un error y eso hacía que la banca electrónica se fuera
Como Total. 3 días tuvieron en un periodo de 15 días. Sí, lo que significa eso. Lo para que el significa para un banco con presencia Latinoamérica, o sea, mucha pérdida. banco. Muy bien. Y bueno, decisión. Lo único que yo hice fue ayudar a la persona, al quien toma las decisiones, a entender cuál era el riesgo real de lo que estaba pasando, y ellos tomaron las decisiones. Va para allá. ¿Bien? Y regreso al punto que mencionaba hace rato. La ciberseguridad no es un problema técnico, es una decisión de negocio. El último es cualquier estrategia de ciberseguridad que no considere 3 cosas, que no se enfoque en 3 áreas principales, no podrá tener éxito. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Personas, procesos y tecnología. Personas, procesos y tecnología. En ese orden. No en ese orden. Funcionan Depende, sí. sistemáticamente. Regreso al ejemplo que daba de si tú mandaste a todos tus empleados la lista de clientes por WhatsApp, no es un problema de tecnología, es un problema de entrenamiento de las personas, las acciones que están tomando las personas. Y como eso, bueno, puedo dar más ejemplos. No sé cómo estamos de tiempo porque yo puedo platicar toda la noche. Yo creo que ya tenemos Ok. que ir cerrando. Pero ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor todo este proceso para entender todo lo que hay detrás de la ciberseguridad, ¿no? Que no es nada más sentarse a programar código o a leer Exacto. código, ¿no? Sí, es completamente relacionado con riesgo, manejar el riesgo, ayudar a las organizaciones a manejar el riesgo a un nivel aceptable. Muy bien, pues miren, ha sido toda una experiencia entenderlo y sobre todo porque hoy en día, con todos los avances y con toda esta tendencia que se tiene para utilizar la tecnología dentro de las organizaciones, cada vez más empresas y desde el proceso mismo del emprendimiento, ¿no? Nosotros ayudamos, por ejemplo, a través de un programa que impulsa la Secretaría Olivia, tenemos un programa muy importante que se llama Mujeres Poder, Okay. en el que les enseñamos, les compartimos tecnología a mujeres emprendedoras que empezaron comercializando productos, a empezar a generar sus bases de datos, a costear, a empezar a vender, y una mala contraseña, ¿no? Que el nombre de tu hija y el cumpleaños de tu marido, Claro. y puedes perder el negocio completo, ¿no? De acuerdo. Sí, Y desde lo más sencillo. Muy bien, pues él es Leopoldo Aguirre, arquitecto de ciberseguridad de IBM, nuestro invitado especial de esta noche, nuestro experto. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias. Un placer. Y si estás de acuerdo, podemos tomar un par de preguntas Claro. del público. Si alguien quisiera preguntar algo por allá, adelante. Buenas noches, Polo, Héctor, gracias por el tema. Ahorita hablabas en cuestiones de los bancos, digo como experiencia, a lo mejor algunos se reirán porque a veces caemos fácil y ya sabes estas llamadas clásicas de que eres el que lleva su historial súper increíble y que te citan en un hotel, te venden algo, lo terminas pagando a través del propio banco a meses y resulta que tu viaje a Cancún no existe, ¿no? Entonces, en el tema de la ciberseguridad, ¿hay alguna parte que a nosotros como usuarios de la banca también nos pueda proteger de ese tipo de cosas? O sea, digo, a fin de cuentas, el que se filtre la información de en qué banco estoy, cierto historial y eso, es una fuga de información. Correcto. ¿Ya se está trabajando algo más fuerte o algo que pese sobre los bancos que no consideren, como dices, esas fallas en el tema de su plataforma? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Tiene diferentes ángulos. El primero es, los bancos ya tienen suficientes regulaciones y suficientes cuestiones legales como para, digamos, forzar a que tengan controles de seguridad y que eviten que justo esas brechas sucedan, ¿no? Y bueno, se supone que es por ley, cuando sucede una brecha, tienen que reportarlo. Te puedo compartir que en mi experiencia sí he visto muchas organizaciones en general que sí han implementado muchas estrategias de seguridad, pero, aquí viene el pero, muchas veces la ciberseguridad es una práctica. Entonces, si el día de hoy estás implementando bien tus procesos de ciberseguridad, tienes tecnología y estás involucrando a las personas, bueno, tu estrategia tiene sentido, ¿no? Y es
ayuda a proteger. Pero en la medida que dejas de hacer eso, pues pueden suceder esas brechas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y por eso puse este slide. O sea, hay una parte muy importante aquí que no podemos dejar nada más que las otras organizaciones vean por nuestra ciberseguridad, por nuestra seguridad, ¿no? Y aquí el primero de los consejos que siempre doy es: tú eres la primera línea de defensa. O sea, tú puedes ser el mejor control de seguridad. Como que hoy en día las llamadas que tenemos a diario muy comúnmente, llamado phishing, que te llaman y de alguna manera te piden datos, te tratan de engañar. Ahí no es el banco el que te va a ayudar a evitar que tú des datos. Es la educación que tú tengas, y a veces es difícil, ¿no? Pero aquí mi tip es: siempre detecta si en una llamada, por ejemplo, hay un sentido de urgencia. Porque los ciberdelincuentes siempre tienen este sentido de urgencia, y es ahí donde te puedes dar cuenta. Desconfiar puede ser el mejor control de seguridad, y no solamente esperar que los bancos tengan todos los controles, porque los pueden tener, pero aún así pueden suceder las brechas. Muy bien. Personas, procesos, tecnología. Muy bien, muy bien. Teníamos otra pregunta de este lado. ¿Otra pregunta? De este lado. Sí, gracias. Adelante. Buenas noches. Dos preguntas. En tu experiencia, ¿cuál es el monto que las organizaciones deben de asignar en su presupuesto para temas de ciberseguridad? Y la segunda, en tu experiencia, ¿qué opinas de los marcos de referencia como TISAX en términos de certificación? ¿Cómo cuál, perdón? TISAX. TISAX. Perdón, no estoy familiarizado. ¿No es CISA? No. TISAX, que es el que está exigiendo la industria automotriz hoy en día. Es un marco de referencia para certificar tu operación en términos de ciberseguridad. Ok. Disculpa, no estoy familiarizado con ese tema, o sea, y no sé si sea algo específicamente de México. Últimamente trabajo con... Sí, disculpa, ahora sí que en esa no tengo experiencia como para responderte sobre eso. Conozco otros marcos como ISO 27000, no sé, simplemente... Por ejemplo, algo con lo que me ha tocado trabajar mucho es como implementación de los 20 controles de seguridad del SANS en las organizaciones. Este marco se desprende del ISO 27000, Okay. Pero está orientado a la operación y la cadena de suministro en la industria automotriz. Okay. Pero nace del ISO 27000. No, mira, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? La verdad, no estoy familiarizado con el tema, pero podemos platicarlo después, con gusto. Y sobre la primera, perdón, la perdí. El presupuesto. Monto, el presupuesto. No hay una respuesta concreta a eso. ¿Por qué? Porque depende de los riesgos que identifiques. Cada organización tiene que evaluar cuál es el riesgo y cuál es el costo de un control de seguridad. Si tú inicias una empresa, no sé, haces una inversión de 200,000 pesos para crear una aplicación, una nueva app para dar un servicio, y dices, ok, quiero que mi aplicación esté segura, necesito hacer una evaluación de ciberseguridad, y te cuesta 300,000 pesos esa evaluación, pues a veces es más fácil aceptar el riesgo que implementar el control. Entonces, eso sí varía mucho dependiendo del sector, de las ganancias esperadas y de evaluar el riesgo a los cuales pues estaría sujeto cada caso, ¿no? O sea, me ha tocado empresas, por ejemplo, muy pequeñas de 50 empleados que manejan millones de dólares, y entonces, a pesar de que tienen 50 empleados, invierten millones de dólares en ciberseguridad. Y hay otras que tienen miles de empleados que pueden invertir menos que estas pequeñas empresas. ¿Qué te da el balance? Es el riesgo. Muy bien, muchas gracias. Muy Gracias bien, por pues tu pregunta. vamos a cerrar, y para cerrar esta noche me gustaría
invitar, si nos haces favor, Aida, a hablar aquí en representación. Adelante. Bueno, pues buenas noches a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto recibir a Polo porque, aparte de que nos compartes toda tu experiencia, para nosotros en la Secretaría de Economía es muy importante el que todos los jóvenes, el que todos los emprendedores estén viendo las necesidades que hoy mismo se tienen. Entonces, gracias por tu charla, Polo, es la verdad muy enriquecedora para todos nosotros y nos gustaría hacer una vinculación, aquí está Jesús, con los estudiantes, con la gente que nos visita, para que vayan tomando en cuenta las necesidades que hay hoy en día en el mercado, porque nos dices que hay falta de egresados que vayan a estas… De profesionales de profesionales. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias y un aplauso a Polo y gracias. Muchas gracias. De parte de la Secretaría de Economía, de la secretaria Olivia Salomón. Muchas gracias. Un honor. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Con esto cerramos esta sesión de Conectando Mentes. Recuerden que no se pueden ir de aquí sin hacer un nuevo amigo y que es el tiempo de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh?